Lo primero, la nomenclatura. S es lo mismo que si me pusieran R en función de t. V es lo mismo que si me pusieran V en función de t. Y A es lo mismo que si me pusieran A en función de t. Representa la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, nos podemos encontrar un ejercicio en donde me pongan S igual a una expresión matemática en función del tiempo o R de t, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Bien, ¿qué nos pueden preguntar sobre este tipo de ejercicios? Sabemos que nosotros tenemos movimientos que son movimientos rectilíneos uniformes o movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Cuando tenemos aceleración son acelerados, cuando no tenemos aceleración son uniformes. Pero a la hora de ver a partir de una expresión matemática qué tipo de movimiento tenemos, explicábamos ayer que dado un movimiento, dada la expresión de la posición en función del tiempo, calculamos la velocidad en función del tiempo haciendo la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, para pasar de la posición a la velocidad, derivamos la expresión matemática. Y del mismo modo, para saber si tenemos aceleración, hacemos la derivada de la posición, perdón, de la velocidad con respecto al tiempo. En nomenclatura la pueden presentar así, que la velocidad sea igual a la posición con un puntito encima, que significa que están derivando una vez, y que la aceleración es igual a la posición con dos puntitos encima, que significa que están derivando dos veces. ¿Vale? Entonces lo primero que tenemos que ver es cómo obtener las expresiones de la posición, las expresiones de la velocidad y de la aceleración a partir de una posición en función del tiempo. Por lo tanto, lo primero que vamos a explicar no es una cosa de física, sino una cosa de matemáticas, que es cómo se deriva una expresión cualquiera. La derivada de un polinomio es la derivada de tipo potencia. Entonces, supongamos que tenemos una función f de x que sea un polinomio. Bien,
Pues la derivada de a por x elevado a n es igual al coeficiente por el exponente por la variable elevado al exponente menos 1. Por ejemplo, si yo tengo que hacer la derivada de 7x a la cuarta, pues será 7 por 4 por x elevado al cubo. A partir de la derivada de un polinomio, la aplicación que nosotros le vamos a dar si nosotros tenemos una expresión, la expresión de la posición en función del tiempo, 2t cuadrado más 12t más 10, como sabemos que la velocidad se obtiene a partir de la derivada de la expresión de la posición con respecto al tiempo y que la aceleración se obtiene a partir de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, aplicando la derivada de un polinomio, podemos calcular la velocidad, la expresión de la velocidad y la expresión de la aceleración. Entonces, derivando esta expresión, con respecto al tiempo, tenemos que la derivada del vector de posición con respecto al tiempo sería igual a la derivada de 2t cuadrado, que sería 4t, más la derivada de 12t, que sería 12, porque me va a quedar t elevado a la 0, y la derivada de un coeficiente cualquiera es 0. La derivada de a es 0, entonces la derivada de 10 es 0. Con lo cual ya tendríamos el vector velocidad o la expresión de la velocidad que sería 4t más 12. Por otro lado, si nosotros ahora hacemos o queremos calcular la expresión de la aceleración, haríamos la derivada de la aceleración con respecto al tiempo y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y tendríamos que hacer la derivada de 4t, que es 4, más la derivada de 12, que es 0. Por lo tanto, ya tendríamos la expresión de la aceleración con respecto al tiempo, que sería 4. Ojo, tanto la velocidad como la aceleración tiene que ir con sus coeficientes, o sea, con sus unidades. Velocidad en metro partido por segundo y aceleración en metro partido por segundo cuadrado. ¿Vale? Entonces, a partir de una expresión matemática, nosotros podemos saber si tenemos un movimiento uniforme, si tenemos un movimiento uniformemente acelerado o no, siempre y cuando haya aceleración. En este caso, nosotros tenemos que la aceleración vale 4 metros segundo. Por lo tanto, como la aceleración es constante, estaríamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,
o en un movimiento uniformemente acelerado, ¿vale? Porque no sabemos si la trayectoria va a ser recta o no va a ser recta. Eso para empezar. Segundo punto. Siempre que nos pongan un ejercicio de este tipo, nos van a pedir que hagamos la representación gráfica del movimiento en cuanto a posición o en cuanto a velocidad o en cuanto a aceleración, ¿vale? Entonces, el segundo punto importante son las gráficas del movimiento. Y esto es súper importante, porque esto nos lo preguntan sí o sí. ¿De acuerdo? Esto lo preguntan sí o sí. ¿Vale? Bien. Nosotros sabemos que tenemos tres magnitudes que tenemos que representar, que son la posición, la velocidad y la aceleración. Y vemos que si nosotros partimos de una expresión matemática cuadrática, que sería la de la posición, pues lo que va haciendo la expresión matemática al irse derivando es degenerándose en funciones más sencillas. Es decir, polinomio de segundo grado, cuando lo derivo pasa a un polinomio de primer grado, y cuando lo derivo pasa a un polinomio de grado cero. Las gráficas siempre se tienen que hacer de esta forma. Tendríamos tres gráficas una posición con respecto al tiempo, otra velocidad con respecto al tiempo y otra aceleración con respecto al tiempo. Colocamos posición y tiempo, velocidad y tiempo, y aceleración y tiempo. Y ahora, punto número 1. Tenemos que conocer cómo son ciertas gráficas. ¿Vale? Entonces, yo tengo que representar aquí, en la posición, 2t cuadrado más 12t más 10. Aquí tengo que representar 4t más 12. Y aquí tengo que representar 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hace falta hacer la representación completa de una gráfica? No. Pero sí saber cómo son. ¿Vale? Entonces, para representar una gráfica cuadrática, donde la expresión que vamos a tener va a ser ax cuadrado más bx más c, basta con que nos fijemos en dos cosas. Una, si el término, el coeficiente del término cuadrático es mayor que 0, la gráfica va a ser así. Y si el término va a ser menor que 0, la gráfica va a ser así.
Bueno, ¿cómo es el coeficiente que tenemos en la t cuadrado? ¿Positivo o negativo? Laura. Pues si es positivo, la gráfica va a ser de esta forma. ¿Vale? Y segundo elemento que tenemos que entender. El segundo elemento que tenemos que entender es que la gráfica nosotros la vamos a representar a partir de 0. Es decir, no tiene sentido que representemos tiempos negativos. Entonces, a partir de 0 es donde la vamos a representar. ¿Vale? Significa que el término independiente me indica dónde va a comenzar la gráfica. En este caso, mi gráfica comenzaría en 10. Entonces vamos a tomar 5 y 10. Ahí empezaría nuestra gráfica en tiempo. ¿Vale? Bien. Por otro lado, voy a poner esto aquí un poquito más pequeño. A ver si quiere hacerlo. Por otro lado, el vértice es menos b partido por 2a. Entonces, el vértice nos indica dónde se va a encontrar ese vértice. El vértice sería el puntito donde la gráfica cambia de ser creciente a decreciente o decreciente a creciente. Entonces, si nosotros calculamos el vértice, sabemos si la rama que tenemos que representar en la parte positiva, ¿vale? Va a ser desde ahí hacia arriba o hacia abajo. En este caso tenemos que el vértice es menos 12 partido por 4, que estaría en menos 3. Por lo tanto, como la gráfica va a ser cóncava y empieza en menos 4, bastaría con que nosotros hiciésemos algo así. La gráfica de nuestro movimiento va a ser ese. Esa sería la gráfica con respecto al tiempo de la posición. ¿De acuerdo? Bien. No hace falta que hagamos una gráfica exacta, sino que nos fijemos que normalmente la posición, si me la dan cuadrática, es porque voy a tener aceleración, entonces voy a tener que representar una gráfica cuadrática y me tengo que fijar en el coeficiente del término de segundo grado para ver si va a ser cóncava o convexa, en el término independiente para saber dónde empieza, y esto si lo marcamos, ponemos aquí 10, y luego hacemos una gráfica aproximada dependiendo de cómo sea la curva. Gráfica de una función lineal. Para hacer la gráfica de una función lineal, lo primero es fijarnos en cuál es la ordenada en el origen. Perdón. Una función lineal va a tener la forma ax más b. Y la ordenada en el origen es b. Entonces, si nos fijamos aquí, pues b sería 12. Si antes hemos marcado 5, 10, 12 estaría por aquí. Y ahí es donde va a empezar la gráfica de la velocidad. ¿Vale? Bien, y ahora lo que tenemos que ver es si esta gráfica es así o es así. Si es ascendente o descendente.
Y para eso vamos a ver la pendiente. Si la pendiente es positiva, la gráfica va así. Si la pendiente es negativa, la gráfica va así. La pendiente es A. Entonces, si A es mayor que 0, la gráfica va a ser así. Y si A es menor que 0, la gráfica va a ser así. Por lo tanto, como la pendiente que tenemos es positiva, nosotros ya podemos decir que la velocidad va a tener esa expresión. ¿Vale? Bien. Y por último, ¿cómo hacemos la gráfica de un coeficiente? Cuando tenemos que la función es un solo coeficiente. Y esto es una recta horizontal. Entonces, aquí tenemos 4 y directamente hacemos una recta horizontal y tenemos la expresión gráfica de la posición, velocidad y aceleración. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido, Laura? ¿Seguro? Vale. Con lo cual, representación gráfica la que me pidan, dependiendo de si es posición con respecto a tiempo, dependiendo de si es aceleración con respecto a tiempo, dependiendo de si... Pero siempre es, primer paso, a partir de la expresión matemática, calculamos la expresión de la velocidad y de la aceleración derivando. Y la derivada es fácil, porque es el coeficiente por el exponente por la variable elevado al exponente menos 1, siempre la derivada va a ser así, y luego a partir de ahí me pueden preguntar distintas cosas. Por ejemplo, aquí nos dicen, decir en qué momentos la velocidad del móvil vale 4 metros por segundo. Bueno, pues como tenemos la expresión de la velocidad, que la hemos calculado aquí, que es 4t más 12, podemos calcular cuando esa expresión es igual a 4. T más 12 igual a 4. De ahí despejamos t. T igual a menos 8. T igual a menos 2. Menos 2 segundos. ¿Qué quiere decir esto, Laura? Muy sencillo. Que nunca va a ser 4 la velocidad.
¿Por qué? Si nos fijamos en la gráfica, la velocidad inicial del móvil es 12 metros segundo. ¿Vale? Y siempre va a ir hacia arriba, es decir, siempre va a valer más. Por lo tanto, la velocidad nunca va a valer 4 metros segundo. Porque t-2 estaría por esta zona de aquí y hemos quedado que no tiene sentido hablar de tiempos negativos. El tiempo negativo es el pasado. En el pasado ese móvil no se estaba moviendo. ¿Vale? Entonces, como nos da un tiempo negativo, no tiene sentido y por tanto nunca va a valer 4 metros segundo. ¿Vale? Otra de las preguntas que me pueden hacer es, por ejemplo, a qué distancia se encuentra el punto con respecto al origen al iniciarse el movimiento. Y eso lo sabemos por la gráfica, porque la distancia a la que se encuentra del origen serían 10 metros, que es la representación que nosotros tenemos. O distancia al origen en t igual a 0, que es lo mismo, t igual a 0 es el instante en el que comienza el movimiento. Por lo tanto, como la expresión que tenemos del movimiento es 2t cuadrado más 12t más 10, para t igual a 0, pues tendríamos r de 0 igual a 2 por 0 al cuadrado más 12 por 0 más 10. O lo que es lo mismo, 10 metros. Que sería, en vez de mirarlo por la gráfica, sería hacerlo con la expresión analítica para t igual a 0. Que en la gráfica pues ya hemos visto que de la posición inicial sería 0. O sea, perdón, sería 10. ¿Vale? Velocidad inicial, pues lo mismo. Y velocidad en t igual a 2 segundos. Bueno, pues la velocidad inicial, lo mismo que la distancia al origen en el instante inicial, sería determinar cuánto vale v de 0. Que nosotros también lo sabemos, porque como en la gráfica hemos dicho que primero hay que mirar la ordenada en el origen, la ordenada en el origen es cuando t vale 0. Con lo cual, al sustituir en la expresión, pues nos quedaría 4 por 0 más 12 y tendríamos una velocidad inicial de 12 metros partido por segundo. En t igual a 2, pues la velocidad en t igual a 2 sería igual a 4 por 2 más 12. Que serían 20 metros partido por segundo. Es decir, que simplemente conociendo la expresión analítica del movimiento, con esa expresión analítica nosotros podemos calcular velocidad, posición y aceleración. ¿Vale?
¿Por qué? La última pregunta que nos hacen en el ejercicio es: determina su aceleración en cualquier instante. Bueno, pues la aceleración nosotros ya la hemos determinado. Vale 4. Entonces, aceleración del movimiento que sería la aceleración con respecto al tiempo, siempre va a valer 4 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, va a ser un movimiento uniformemente acelerado. Y da igual el tiempo, siempre va a valer 4, desde que se inicia el movimiento hasta el final. Siempre va a valer 4. ¿Vale? Bien, este sería el primer modelo de ejercicio que podríamos tener y que nos van a poner. ¿Vale? Cosas nuevas, lo de la derivada del movimiento, lo de la gráfica del movimiento, pero que son partes de matemáticas que se ven luego en la parte de funciones. Porque la función cuadrática hay que conocer cómo es la gráfica, la función lineal hay que conocer cómo es la gráfica, y la función constante o coeficiente hay que conocer cómo es la gráfica. ¿Vale, Laura? Y luego, a partir de ahí, pues las preguntas que nos pueden hacer son siempre de este tipo. ¿Cuándo algo vale, cuándo la posición vale 100, por ejemplo? ¿O cuándo la velocidad vale 4? ¿O en un instante determinado decir cuánto vale la posición y decir cuánto vale la velocidad? Etcétera. ¿Vale? Bien, este sería, como digo, el primer modelo de ejercicio. Segundo modelo de ejercicio. Ejercicio de tipo literal. Literales. Bien, nos dicen aquí: un automóvil está parado en un semáforo. Cuando se pone la luz verde arranca con una aceleración de 2 metros partido por segundo. En el momento de arrancar es adelantado por un camión que se mueve con una velocidad de 54 km/h. Calcula a qué distancia del semáforo alcanzará el coche al camión y qué velocidad posee el coche en el momento en el que lo alcanza. ¿Vale? Entonces, en todos los problemas literales hay que seguir una serie de normas o reglas. Y la primera sería realizar una gráfica aproximado de cada movimiento. Para identificarlo. Bueno, en este caso los coches no vuelan, ¿verdad? Ni tampoco caen así. Van rectos en la carretera. Bueno, pues vamos a hacer un grafo aproximado. Del coche y del camión. ¿Vale?
Supongamos que en este punto de aquí está el semáforo. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver qué pasa con los objetos en ese semáforo. El coche está parado en el semáforo. Por lo tanto, del coche podemos decir inicialmente parado, que significa que la velocidad inicial de ese objeto va a ser 0 metros partido por segundo. Aceleración. Pues nos dicen que sigue con una aceleración de 2 metros partido por segundo cuadrado. Por lo tanto, si está parado y se le aplica una aceleración, va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya hemos visto las condiciones que tiene el coche, ¿de acuerdo? Y sabemos que va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, condiciones del camión. Las condiciones del camión, pues son, según el enunciado, que el camión se mueve con una velocidad constante de 54 km/h. Por lo tanto, tiene una velocidad constante y esto implica que la aceleración del camión va a ser 0. Eso significa que tengamos una velocidad constante. Por lo tanto, el camión se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos las condiciones del movimiento de cada uno de los móviles. Y esto nos permite ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. El espacio recorrido es igual a la velocidad por el tiempo, de donde salen derivadas dos fórmulas, que la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo y que el tiempo es igual al espacio partido por la velocidad, que serían las dos fórmulas derivadas que tenemos, y las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que una sería que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y que el espacio recorrido es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que son las dos ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Bien. En este paso 1, realizando el gráfico aproximado de cada movimiento para identificarlo, ya tenemos identificados los movimientos. En un segundo paso,
vamos a seguir utilizando ese grafo para determinar las condiciones del problema. ¿Por qué? Sencillo. Porque a partir de las condiciones del problema que nosotros determinemos, seremos capaces de resolverlo. ¿Vale? Vamos al enunciado. ¿Qué es lo que nos dice? Pues que el coche acaba cogiendo al camión. ¿Vale, Laura? El coche acaba cogiendo al camión. Bueno, pues supongamos que este es el punto de alcance. Es decir, que en este punto de aquí el coche alcanza al camión. Bien, ¿y qué ha pasado en ese punto? Bueno, pues que el coche ha recorrido una distancia X. Y que el camión ha recorrido una distancia X. Es decir, los dos móviles han recorrido la misma distancia. ¿Vale, Laura? ¿Han tardado el mismo tiempo en recorrer la misma distancia? Sí. Si tú sales de tu casa en Leganés a Méntrida en bici, ¿vale? Y recorres la distancia en coche, o sea, y recorres la distancia en bici, y yo salgo más tarde que tú, pero el movimiento ya se ha iniciado, ¿entiendes lo que quiero decir? Es decir, el tiempo que vamos a tardar en recorrer esa distancia va a ser el mismo, los dos móviles, aunque tú vayas en bici y yo vaya en coche. ¿Por qué? Pues porque el instante en el que se marca el inicio del movimiento es cuando se empieza a mover el primer móvil. En este caso, el camión pasa a una velocidad constante, luego ya se va moviendo, pero en ese instante es cuando se empieza a cronometrar lo que tarda el coche. Por lo tanto, recorren la misma distancia en un tiempo t. ¿Vale? Es decir, que vamos a tener que la posición es la misma para el mismo tiempo. Esas serían las condiciones del problema. ¿Y qué significa eso? El coche y el camión en el punto de alcance han recorrido la misma distancia en el mismo tiempo. ¿Qué implicación tiene eso? Pues que la distancia que recorre el camión es igual a la velocidad del camión por el tiempo, y sería esa la ecuación, porque el camión tiene un movimiento rectilíneo uniforme cuya ecuación es igual, el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, y la distancia que recorre el coche sería igual
a la velocidad inicial del coche por el tiempo más 1/2 de la aceleración del coche por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? Pues primero, que la distancia que recorre el camión va a ser igual a la distancia que recorre el coche. Eso para empezar. Por lo tanto, la velocidad del camión por el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial del coche por el tiempo más 1/2 de la aceleración del coche por el tiempo al cuadrado. Claro, si nosotros nos vamos a las condiciones del problema, inicialmente el coche está parado, luego su velocidad inicial es 0. ¿Qué significa que su velocidad inicial sea 0? Pues que esto de aquí va a ser 0. Porque la velocidad inicial del coche es 0. Con lo cual nos quedaría la siguiente ecuación. La velocidad del camión por el tiempo es igual a 1/2 de la aceleración del coche por el tiempo al cuadrado. Bueno, pues ya tenemos resuelto el problema. ¿De acuerdo, Laura? Porque nos está diciendo a qué distancia del semáforo alcanzará el coche al camión. Estamos calculando el tiempo y con ese tiempo luego vamos a calcular la posición. ¿Y qué velocidad posee el coche en ese momento? Pues luego tendremos que utilizar la ecuación de velocidad del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero tenemos otro pequeño problema. Cuando nos dan el enunciado, nosotros tenemos que cerciorarnos de que todas las unidades de las variables que tenemos estén en el sistema internacional. ¿Vale? Entonces, los datos. Bueno, con esta ecuación nosotros ya tendríamos la posibilidad de resolver nuestro ejercicio y ahora vamos a hacer los cálculos. Paso 3. Cálculos. Bueno, para empezar, todas las magnitudes en el Sistema Internacional de Medida. O sea, el espacio en metros, la velocidad en metros partido por segundo, la aceleración en metro partido por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que la velocidad del camión, que es constante, es de 54 kilómetros hora. Que la aceleración del coche es de 2 metros partido por segundo al cuadrado. Bueno, pues de esas dos unidades que nos dan en el enunciado, Laura, ¿cuál está en el sistema internacional? La del coche. Pues la del camión
hay que pasarla. Factor de conversión. ¿Vale? $54. Yo tengo, las unidades que tengo son kilómetros hora. Quiero que me aparezcan metros y que me aparezcan segundos. Por lo tanto, quiero que se me vayan los kilómetros y quiero que se me vayan las horas. Si te das cuenta, los kilómetros se me van en el momento en el que los pongo en el denominador y las horas se me van en el momento que las pongo en el numerador. Y ahora vamos con la relación. En 1 kilómetro hay 1000 metros. Y en 1 hora hay 3600 segundos. Por lo tanto, directamente haciendo serían 54 por 1000 dividido entre 3600 nos da 15 metros partido por segundo. Bueno, pues ya tenemos la velocidad del camión en metros segundo. ¿Vale? Espera. Ahora después no va a tocar nada porque tienes cara de muerta, o sea que no va a tocar nada. Le estoy diciendo a Carlos que se ha quedado dormido, que se meta ahora, ¿vale? Para que acabe de ver el ejercicio. Entonces estaremos un ratito más con otro ejercicio de este tipo. Bien. Tenemos ya, por tanto, la velocidad en metros segundo. Bueno, pues vamos a realizar los cálculos. Tomamos la expresión velocidad del camión por el tiempo igual a 1/2 de la aceleración del coche por el tiempo, y lo que tendríamos sería 15t igual a 1/2 de 2 por t cuadrado. O sea, 15t igual a t cuadrado. Resolvemos. Y al resolver nos queda t cuadrado menos 15t igual a 0. Sacamos factor común t menos 15 igual a 0, y de aquí tenemos dos posibles resultados, que son resultados lógicos. T igual a 0 y t menos 15 igual a 0, de donde t sería igual a 15 segundos. Entonces, Laura, ¿cuándo se cruzan estos dos objetos?
¿Cuándo están en la misma posición? Pues en t igual a 0, que es cuando empieza el movimiento, ¿vale? Y en t igual a 15. ¿De acuerdo? En t igual a 0 y en t igual a 15. Eso significa que se van a encontrar cuando hayan pasado 15 segundos. Se vuelven a encontrar otra vez. ¿Qué nos preguntan? Pues a qué distancia del semáforo alcanza el coche al camión. Bueno, pues la distancia a la que alcanza el coche al camión la podemos calcular utilizando cualquiera de las dos expresiones, porque vamos a calcular x, que es la distancia que no sabemos. Y x para el camión era igual a la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, x va a ser igual a 15 por 15, 15 al cuadrado, que serían 225 metros. Lo otro que nos preguntan, ¿qué velocidad posee el coche en ese momento? Como el coche tiene un movimiento uniformemente acelerado, la ecuación de velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad que tiene el coche en el instante 15 segundos sería igual a la velocidad inicial, que es 0, por la aceleración, o sea, más la aceleración por el tiempo. 30 metros partido por segundo. ¿Vale? Que es obvio que si el camión va a 54 km/h y eso son 15 metros segundo, y el coche tiene 30 metros segundo, pues seguramente vaya a 108 por hora. ¿Vale? Pero siempre las unidades las damos en el sistema internacional. Importante. ¿De acuerdo? Siempre las unidades las damos en el sistema internacional. Entonces, estos serían los resultados que tendríamos que dar para nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Lo hemos pillado, Laura? Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Hemos dormido bien? Pedazo de capullo. Vale. Y el tercer tipo de ejercicio, con este rematamos. Que ahora te digo lo que tienes que hacer, ¿vale, Carlos? Pues ahora cuando acabe de explicar este ejercicio de caída libre, subo el vídeo de la clase que se está grabando y lo que tienes que hacer es vértelo para poder hacer el ejercicio, sobre todo el 1, con la parte de derivación, ¿vale? Y demás. Tercer tipo de ejercicio, que sería un ejercicio de caída libre. Un cuerpo se deja caer libremente desde una altura, tarda 10 segundos en llegar al suelo. Bien, como en todos los ejercicios, en el ejercicio anterior hemos dicho que el primer paso en todo ejercicio es realizar un grafo aproximado de cada movimiento para identificarlo. Entonces, aquí no vamos a ser menos y vamos a determinar
paso 1, grafo para identificar el movimiento. Entonces, nos están diciendo que tenemos un cuerpo situado a una determinada altura, y este cuerpo en este punto tiene unas condiciones que serían las siguientes. Se deja caer. Bueno, pues como se deja caer, ya sabemos que la velocidad inicial de ese objeto va a ser 0 metros segundo. Porque inicialmente está parado. Se deja caer. ¿Hay aceleración? Pues sí hay aceleración. La aceleración es la aceleración de la gravedad, g, que sería 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y ahora, ¿la aceleración va a favor del movimiento o en contra del movimiento? La aceleración siempre va verticalmente hacia abajo. O sea, verticalmente hacia el suelo. Por lo tanto, como el objeto se va a mover en el mismo sentido, misma dirección y mismo sentido que la aceleración va a favor del movimiento. De tal manera que ya tendríamos el grafo para identificar el movimiento. Paso 2. Ecuaciones. En este caso estaríamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que como es vertical se denomina de caída libre. Cuyas ecuaciones son que la velocidad en un instante va a ser igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo y que el espacio que recorre, la altura, va a ser igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esas serían las ecuaciones de nuestro movimiento. Por lo tanto, para saber desde qué altura cae, tendremos que calcular o nos tendrán que dar como dato la variable temporal, igual que para la velocidad. Entonces, una vez que tenemos las ecuaciones, paso 3, cálculos. Como nos dan como dato el tiempo igual a 10 segundos, pues tenemos que la velocidad a los 10 segundos es igual a 9,8 por 10, que serían 98 metros partido por segundo al cuadrado, 98 metros partido por segundo, que es la velocidad con la que cae, y la altura en esos 10 segundos sería igual a 1/2 de 9,8 por 10 al cuadrado. 4,9 por 100. Que serían 490 metros. ¿Vale? Y esa sería la solución de nuestro ejercicio. Bien, terminamos la grabación.